Ya, bien, esta clase va a empezar en dos partes. Vamos a hacer la primera parte, la última que corresponde a endocrino, que es una parte muy corta, porque en realidad gran parte ya la hemos visto cuando hemos visto un poco de renal, ¿no? Pero vamos a hacer algún hincapié un poco más, mayor sobre lo que es la paratormona. Y lo que vamos a hacer también es, luego en la segunda parte, ya empezar con hematología y vamos a hablar acerca de el metabolismo de los eritrocitos y los glóbulos rojos y la sangre, ¿no? La próxima clase, que sería ya prácticamente el jueves, porque el martes es feriado y no hay clase, va a ser ya la última parte, que va a ser inmunología y trombocitosis, ¿no? Si tenemos tiempo, vamos a hacer un poquito acerca de fisiología del envejecimiento, ¿no? Porque ya para la próxima clase ya serían las últimas clases que vamos a tener del curso. Ya, me parece que hay un repaso, creo, está programado para, no sé si este viernes o el próximo, no sé si me corrigen, y que, bueno, sería importante de repente en el que estén, ya yo les voy a dar un pequeño repaso rápido de los conceptos más rápidos. Ojo que advierto, ese repaso no es 2 puntos preguntas del examen, por si acaso, ¿no? Así que si creen que solo van a estudiar lo del repaso, ¿Regreso ya? ¿Voy pues ya? podrían darse la sorpresa de que no viene nada del repaso y vienen un montón ¿Venir de ya? eso. El repaso básicamente va a servir para que ustedes tengan, Venir, abrirlo, dejarlo, ya vengo. sí, Bajarlo ya. ¿sí? ¿Me escuchan? Sí. Ya. No, no, no. A ver, audios, por favor. Doctor, disculpe, ya pasó lista, tuve problema de conexión, no sé si me podría aceptar en la lista, por favor. Vega Pariona, doctor. Ok, listo, empezamos. Muy bien, caballeros. Damas y caballeros, lo que vamos a hacer es hablar un poco acerca del metabolismo del calcio y fósforo. Otra vez disculpen que hable un poco bajo, pero es que estoy un poco mal de mi dentadura y no puedo hablar muy fuerte, pero vamos a tratar de hacer lo posible para que no haya problemas en la comunicación. Bien, entonces, de acuerdo a lo que hemos revisado ya en los conceptos anteriores de fisiología, si ustedes se acuerdan, la forma en la que se distribuye el calcio es especial, ¿no? Habíamos visto que el calcio se toma más o menos 1 gramo más o menos al día, ¿no? Por las heces se están eliminando más o menos 900 miligramos, lo que quiere decir que 10 miligramos se están absorbiendo aproximadamente por día, ¿no? En reserva total. Sin embargo, en realidad no son 100 miligramos, sino que son 350 al día y 250 se terminan secretando, por lo que en balance, en realidad nosotros lo que adquirimos por día es más o menos 100 miligramos por día. Sin embargo, la absorción es más o menos unos 350, ¿no? Ya ustedes habrán visto que básicamente el gran por demanda de casi 99% de las reservas de calcio es dado por la hidroxiapatita, ¿no? Que es el compuesto formado por fósforo y otros minerales con el que forma el calcio, pues la masa ósea, que es parte del aparato locomotor, ¿no? Tal como lo habíamos recordado también en la parte renal, el calcio se puede eliminar, se puede dividir entre los que están unidos a complejos, los que están unidos a proteínas en un 41% y los que están unidos a, los que no están unidos a nada, que son calcio libre, ¿no? Y ese es el calcio iónico, ¿no? Que es el 50%. Entonces, las funciones del calcio como tal, como electrolito, como los que habíamos visto, contractibilidad cardíaca, parte del ritmo cardíaca, frecuencia de despolarización, ¿no? La despolarización de una neurona, etcétera. Todos ellos necesitan de el rol del calcio iónico, básicamente, ¿no?
Es decir, el calcio iónico es el calcio metabólicamente activo e importante para las funciones de como tal el calcio, ¿sí? Entonces, para ello, pues el riñón juega un papel fundamental, como ya habíamos visto, porque ayuda a través de la metabolización de la vitamina D a poder mantener un control adecuado de calcio. Entonces, siendo que el calcio tiene una multiplicidad de funciones, y eso también incluye obviamente también al fósforo, ¿no? Es importante tratar de mantenerlo en rangos normales, porque alteraciones del calcio muy alteradas pueden provocar complicaciones severas como inclusive la arritmia cardíaca, la parada cardíaca y finalmente la muerte. Entonces, para el control del calcio, nosotros tenemos una glándula endocrina que es la paratiroides. La paratiroides son glándulas muy pequeñitas que están en la parte de los lobos, en las caras dorsales de la glándula tiroides. Son en número de 4 y cada una tiene más o menos un tamaño de 6 milímetros de longitud, 3 milímetros de ancho y unos 2 milímetros de espesor, teniendo un aspecto como una grasa oscura, dentro de los cuales cuando nosotros hacemos un corte histológico nos podamos dar cuenta que están formadas por las células principales, que son estas células con un núcleo prominente, las células oxifílicas, que son estas que ustedes pueden ver acá, que tienen una coloración mucho más marcada, eosinofílica, ¿no? Y que contienen pues un número moderado y prácticamente no existe mucho en seres humanos jóvenes, ¿no? Entonces, básicamente las células principales son las que secretan, ¿no? Si no es que toda, la paratormona, y no está del todo claro la función de las células oxifílicas, pero lo que sí se sabe es que las células que son principales, células jefe, no son las encargadas de secretar una hormona que es la principal reguladora de los niveles de calcio en sangre, ¿no? Que es la paratormona, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona la paratormona? La paratormona es una hormona que su principal objetivo es tratar de mantener la calcemia dentro de los niveles normales, siendo el principal estímulo la hipocalcemia, ¿no? La paratormona tiene un comportamiento en cuanto a fines de equilibrio del calcio muy parecido al de la insulina con respecto a la glucosa, ¿no? Esto quiere decir que la paratormona es la que domina, de acuerdo a la presencia o a la ausencia de paratormona, los niveles de calcio. Así, por lo tanto, cuando haya hipocalcemia, o sea, mayor requerimiento de calcio por una menor cantidad de calcio libre, por lo tanto, se elevarán los niveles de paratormona y cuando haya una hipercalcemia, al revés, los niveles de paratormona tenderán a bajar hasta estabilizarse. Entonces, la paratormona constituye pues un potente mecanismo para el control de las concentraciones extracelulares de calcio y de fosfato, porque básicamente lo que hace es regular la absorción intestinal, regular lo que es la excreción renal y el intercambio de iones entre los líquidos extracelulares y el hueso. La paratormona se segrega en forma de un polipéptido de 84 aminoácidos y se sintetiza como la forma de pre-pro-paratormona que posteriormente se degrada a, ustedes pueden ver acá, a proparatormona en el retículo endoplásmico y luego la paratormona pasa hacia lo que es el aparato de Golgi, ¿no? Donde finalmente se convierte totalmente en la forma activa antes de ser secretada con una semivida que va en la sangre aproximadamente con menos de 5 minutos. Como ustedes pueden ver acá, la principal señal y muy sensible para poder generar los niveles elevados de paratormona son los niveles de calcio libre o calcio iónico. Observándose que, como ustedes pueden ver acá, cuando los niveles de calcio bajan por menos de 1.11 milimoles, ¿no? Ustedes van a ver acá, ¿no? Cómo la paratormona se eleva prácticamente en una pendiente. Esto quiere decir que la velocidad de elevación de la paratormona es sumamente rápida, solamente habiendo detectado una caída considerable o caída pequeña de los niveles de calcio, ¿no? Y es que se cree que la forma en la que la paratormona está interactuando con los niveles de calcio
es a través de un receptor importante que se llama el receptor sensor de calcio, que es este que ustedes pueden ver acá, ¿no? El receptor sensor de calcio lo que hace es captar al calcio iónico y una vez que es captado por el calcio iónico, se liga y activa vías de transmisión de señal que incluyen, por ejemplo, guanosina, ¿no? Y AMP cíclico que generan vías de transmisión distal que generalmente llevan después a actuar sobre directamente el gen de la PTH, o sea, en el núcleo, en el interior disminuye, miren ustedes, disminuye el gen que estimula la producción de la paratormona, ¿no? O sea que la hipercalcemia genera una inhibición del gen para la paratormona y más bien la ausencia de calcio estimulando los receptores sensibles a calcio genera de que no haya una inhibición de ese gen y por lo tanto los niveles de paratormona más bien tiendan a elevarse, ¿no? Entonces, el receptor sensible a calcio resulta prácticamente muy sensible, prácticamente una caída de menos de 0,2 miliequivalentes, aumenta la PTH inclusive a valores basales del máximo total. Por eso es que ustedes pueden ver ahí en la gráfica que la pendiente asociada a la elevación de la paratormona con la caída muy pequeña de los niveles de miliequivalentes de calcio están asociados a elevaciones rápidas de PTH. Entonces, la producción de PTH también, de la misma forma, también se puede regular de transmisión genética, de transmisión génica, ¿no? Y es que la unión, en último término, condiciona pues la represión de la PTH, es decir, mediante su gen y de su síntesis finalmente, ¿no? Otro elemento importante a tomar en cuenta para la síntesis de la paratormona es, por ejemplo, a nivel de que el gen de la PTH, ¿no? El gen de la PTH se reprime básicamente por la presencia de la 1,25 dihidroxivitamina D. Observen ustedes que cuando la dihidroxivitamina D, que es la vitamina activa, ¿no? Actúa eh, sobre la célula paratiroidea principal, inhibe también el gen de la paratormona. Pero no solamente ello, sino que a la vez estimula el gen que no permite la síntesis del receptor sensible a calcio. De esa manera, la represión por la vitamina D hace que sea cada vez mayor, ¿no? ¿Y qué logra a través de la represión de la vitamina D? Pues lo que logra es que el calcio no aumente cada vez los niveles de paratormona y por lo tanto genere lo que es la hipercalcemia, ¿no? De esa forma se regulan de manera coordinada. Otro elemento importante que hay que tener en cuenta es que esto también genera una mayor síntesis de receptor de paratormona. Y entonces, al inicio, como ustedes pueden ver acá, el aumento de la paratormona, la concentración del ion de calcio comienza a elevarse y alcanza una meseta aproximadamente a las 4 horas. Por otra parte, el descenso, a la misma par que se da el ascenso de los niveles de calcio, como ustedes pueden ver acá, se da un descenso de las concentraciones de fosfato, ¿no? Es más rápido que la elevación que alcanza el mínimo más o menos a la 1 o 2 horas. Entonces, el ascenso de la concentración de calcio se debe básicamente a dos efectos. Uno, el efecto de la paratormona que persiste en provocar la absorción de calcio y fosfato en el hueso, ¿no? Y dos, el efecto rápido de la PTH en reducir la excreción de calcio por parte de los riñones, ¿no? Esa es la razón por la cual, si bien es cierto, es menos rápido la elevación de calcio comparado a la disminución de las concentraciones de fosfato, se mantiene durante más cierto tiempo. Ahora, doctores, ¿por qué es que el fosfato tiende a bajar cuando hay presencia de paratormona? Porque yo ya les había dicho, ¿no? Si bien es cierto,
Perdón. Entonces, como les decía, ¿no? Los niveles de fosfato caen porque acuérdense que cuando hablamos de la PTH, calcio, fósforo, en general, lo que hicimos es decir, de que en buena cuenta, a nivel del fosfato, disminuía los niveles de fosfato porque era fosfatúrica la PTH, es decir, induce en el riñón el aumento de la excreción de fosfato. ¿No? Entonces, en buena cuenta, la PTH en un riñón normal, es decir, en una persona normal, funcionando normal, sus riñones, genera hiperfosfaturia y más bien aumenta los niveles de calcio, ¿no? Entonces, el descenso de concentración de fosfato se debe básicamente al potente efecto que aumenta la excreción renal y es bien marcado, y que esto puede inclusive superar al efecto de reabsorción de fosfato, porque si bien es cierto, la paratormona, como hemos visto en la sección de fisiología renal, genera que en el hueso se reabsorba tanto calcio como fosfato, es decir, los libera la sangre, en última cuenta, el efecto de promover mayor excreción renal es sobrepasado al efecto de la reabsorción de óseo que puede generar la paratormona sobre el hueso, ¿no? Entonces, cuando vemos un efecto, por ejemplo, crónico de la paratormona, ¿no? Cuando la concentración de ion de calcio se modifica en el transcurso de varias semanas, permite a las glándulas hipertrofiarse mucho, quedando reflejada la línea roja discontinua, que es esto que ustedes pueden ver acá. Cuando el efecto del calcio es agudo, ¿no? Cuando el efecto del calcio es agudo, o sea, el plasma, el calcio plasmático cae, miren, rápidamente la paratormona se eleva, ¿no? Hasta niveles muy, muy superiores. Pero cuando el efecto es crónico, o sea, quiere decir que es un efecto sostenido, todo el tiempo la paratormona ha sido sintetizada rápidamente, ¿no? O estimulada por la hipocalcemia. Entonces, miren qué pasa con la pendiente. Se vuelve muchísimo más marcada, ¿no? ¿A qué se debe esto? Porque los efectos de la hipocalcemia generan efectos transductores en la paratormona, pero no solo en la paratormona, sino en la célula principal, generando que ésta se hipertrofie hiperplasia. Entonces eso hace que su respuesta sea muy, muy por encima de lo normal y más rápido de lo habitual cuando los efectos son crónicos mantenidos, ¿no? Esto particularmente se ve, por ejemplo, pacientes con enfermedad renal crónica donde se caracterizan por tener hiperparatiroidismo secundario y uno puede ver que los niveles de paratormona están sumamente elevados, aún con calcio que está dentro de los valores normales, ¿no? Entonces, esta curva indica básicamente el descenso de la concentración, ¿no? Por mililitro, que puede duplicar la secreción de PTH. Y acá está la otra hormona que se va en contra de la paratormona, que es la calcitonina, ¿no? Que, si bien es cierto, ayuda a la regulación del calcio mediante un efecto negativo sobre él, ciertamente, acuérdense, ya les he dicho, la paratormona se comporta algo parecido como la insulina, ¿no? Donde es más importante la ausencia o la presencia y las demás hormonas sirven como coadyuvantes, ya sea para mantener los niveles de calcio dentro de lo normal. Otro componente importante es el de la vitamina D, ¿no? Y es que la paratormona debe sufrir, la prohormona vitamina D debe sufrir dos reacciones de hidroxilación para poder transformarse en la forma activa, que es la 1,25 dihidroxivitamina D. Observen que la vitamina D viene a partir de esta 7 dihidrocolesterol, que es la forma mediante el cual la podemos obtener en la piel, ¿no? En la forma deshidroxilada del colesterol, del estrato córneo. Gracias a la acción de los rayos ultravioleta se transforma en esta primera forma que se llama el colecalciferol y que es la vitamina D3, ¿no? La vitamina D3 está sintetizada básicamente a nivel del hígado, ¿no? Muy bien. Entonces, nosotros podemos obtener esta vitamina D o esta vitamina D de dos fuentes. Si la obtenemos de las plantas, es la vitamina D2. Si la obtenemos de las animales o lácteos, perdón, serán básicamente vitamina D3.
Todas estas terminan finalmente como fuente de vitamina D, ¿no? Y se transforman en el hígado en el compuesto conocido como la 25 dihidroxivitamina D hepática, que se expresa en cantidad constante y relativamente alta en las concentraciones circulantes que reflejan en gran medida la cantidad de precursor disponible, ¿no? Entonces la vitamina D se une pues principalmente a una proteína que es la proteína transportadora de vitamina D o DBP y viaja pues a lo largo de la sangre. Esa DBP se liga en un 85%, ¿no? De 1,25 de hidroxivitamina D, que es la forma más activa de la vitamina D y que cuya reacción principal se da a nivel del hígado, perdón, del riñón, que es la última reacción química y la más importante para que esta funcione, y la 24-25 de hidroxivitamina D, ¿no? Que es una forma inactiva, ¿no? Entonces, miren ustedes acá, ustedes van a ver que en el interior del hígado, miren, este es el hepatocito, acá está la 25 hidroxilasa, que convierte primero a la 25 hidroxivitamina D, llega a través de la sangre por la DBP transportada al riñón, ¿no? Y en el riñón, en el túbulo, ustedes van a ver que la vitamina D requiere de una enzima que se llama la 1-alfa hidroxilasa para convertirse en la 1,25 dihidroxivitamina D. Observen además que esta 25 hidroxivitamina D, gracias a la 25 hidroxilasa, puede transformar en 1,24-25 hidroxivitamina D o mediante la 24 hidroxilasa 1,24-25 hidroxivitamina D, ¿no? Mediante la misma enzima que la inactiva prácticamente. Y la forma activa que tiene todos los efectos biológicos, que es la 1,25 dihidroxivitamina D. Obsérvense que finalmente esta forma activa se va al hueso y allí promueve, ¿no? En el receptor nuclear para vitamina D todas sus acciones. Esto es lo que ustedes pueden ver que pasa a nivel del túbulo contorneado proximal. Miren ustedes, así como el gen el receptor para el receptor sensible a calcio se encuentra en la paratormona, en la glándula paratiroides. También de la misma forma se encuentra aquí, ¿no? A nivel de la célula del túbulo contorneado proximal. Obsérvense que cuando el calcio llega a este receptor, el receptor se estimula, esto a través de vías de transmisión de segundo mensajero, inhibe al gen de la CIP1, que no es otra cosa más que el gen que codifica a la 1-alfa hidroxilasa. Si ustedes se acuerdan, la alfa hidroxilasa es la que convierte a la vitamina D, ¿no? En la forma activa, ¿no? A la forma activa de la vitamina D, o sea, a la 25 hidroxivitamina D, el colecalciferol, lo transforma en el calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D, ¿no? Además, la paratormona, mediante la unión a su receptor y mediante la acción de segundos mensajeros como el AMP cíclico, es capaz de generar un efecto positivo sobre el receptor de la 1-alfa hidroxilasa. Quiere decir otra vez entonces que el calcio genera un efecto de feedback negativo sobre alfa hidroxilasa y más bien la PTH sobre un efecto positivo, ¿no? Esto es en el sentido en el que obviamente la paratormona lo que buscará pues será la mayor reabsorción de calcio y al promover la mayor actividad de la alfa hidroxilasa promoverá mayor actividad de vitamina D y la vitamina D también generará mayor absorción de calcio y por lo tanto hipercalcemia. Obsérvese también que la vitamina D, la forma activa, el calcitriol, actúa sobre el mismo receptor, ¿no? O sobre la célula renal, ¿no? El túbulo contorneado proximal para poder, uno, inhibir a la 1-alfa hidroxilasa, que es la forma activa, la que activa finalmente a más forma activa, y más bien estimula la 24 hidroxilasa, que es la enzima que convierte a la vitamina D en la forma inactiva, ¿no? Fíjense ustedes. Y la forma inactiva más bien llega aquí, ¿no? Y se puede transformar a 1,25 o 25-24 hidroxivitamina D. Entonces, hacia ahí ustedes pueden ver en este cuadro
cuáles son las acciones en general que tienen cada una de las vitaminas más importantes para la regulación del calcio. Ustedes pueden ver ahí que en el intestino delgado la ausencia de acción directa no hay, porque en realidad la paratormona tiene como efectos directos el riñón, la glándula paratiroides, perdón, el riñón y el hueso, ¿no? Más que sobre el intestino delgado. Es la 1,25 de hidroxivitamina D, o sea, el calcitriol, el que tiene efectos directos sobre los niveles de calcio y sobre los niveles de paratormona, ¿no? ¿Cómo? Porque aumenta la reabsorción de calcio para incrementar la expresión de canales de TRBP. Doctor, ¿qué es TRBP? Ah, entonces si tú te acuerdas, el TRBP era un canal que ayudaba a la absorción del calcio a nivel del intestino delgado, ¿no? Y que de esa forma se mantenía pues los niveles adecuados. Además, aumenta la forma marginal de absorción del fosfato, ¿no? A nivel del intestino. A nivel del hueso, la paratormona lo que hace es inducir el crecimiento y la supervivencia de los osteoblastos, como regulando la producción de la formación de factores de crecimiento como RANKO, PG para osteoblastos y además las concentraciones elevadas pueden inducir la liberación de calcio, inclusive fósforo, ¿no? A nivel de la 1,25 hidroxivitamina E sensibiliza a los osteoblastos para que tengan mayor efecto a la PTH, regula la producción de osteoide y de calcificación, ¿no? Para que generalmente se produzca una mayor buena cantidad de hueso. A nivel del riñón, básicamente hacen lo mismo, o sea, activan la PTH, activa más bien a la alfa-hidroxilasa y más bien la misma vitamina B12, la vitamina D inactiva a la alfa-hidroxilasa, ¿no? La PTH estimula la reabsorción de calcio en la rama ascendente gruesa del asa Henle y el túbulo distal, inhibe la reabsorción de fosfato a nivel de las nefronas proximales, ¿cómo? Promoviendo a que haya una menor secreción del canal responsable del transporte de fosfato, que es el NPT2A. Y la 1,25 de hidroxivitamina D genera acciones mínimas, como son, por ejemplo, reducir la absorción de fosfato a nivel de las nefronas proximales, ¿no? En la glándula tiroides, evidentemente, este no tiene mucho efecto mayor, pero en la vitamina B, la vitamina D, lo que hace es inhibir de forma directa la expresión de genes de PTH. Y finalmente, un componente sumamente importante, bueno, importante mencionar es que una hormona que se encarga de regular negativamente más bien al calcio es la calcitonina, ¿no? Es una hormona que está sintetizada por células no de la paratiroides, sino de la tiroides, y que son las células parafoliculares, si ustedes se acuerdan, ¿no? Eran células que estaban alrededor, por fuera del folículo tiroideo, y lo que hacen es generar un efecto contrario al de la paratiroides, ¿no? Si la paratiroides generaba hipercalcemia, la calcitonina genera hipocalcemia, ¿no? O sea, baja los niveles de calcio. ¿Cómo es que sus efectos en general se oponen a la PTH, tanto en el tubo digestivo como a nivel renal, ¿no? Y no obstante, desde el punto de vista cuantitativo, el papel que desempeña es mucho menor que la PTH relativo a la regulación del calcio, ¿no? Y es que la síntesis y secreción de calcitonina tiene lugar en células que son foliculares o células C y constituyen alrededor del 0,1% de las glándulas paratiroides, ¿no? Esta calcitonina pues tiene un efecto débil sobre las concentraciones de calcio y explica básicamente por dos razones. En primer lugar, porque la calcitonina tiene cualquier reducción inicial de la concentración es causada por la calcitonina lleva en unas horas a una elevación rápida y progresiva de la PTH que supera el efecto de inclusive la misma calcitonina. O sea, ni bien la calcitonina está bajando los niveles de calcio, inmediatamente el efecto de la paratormona, producto de la caída de los niveles de calcio, rápidamente está siendo contrarrestada por la PTH. Por lo que cuantitativamente, en realidad, el poder más grande lo tiene la PTH sobre la calcitonina. En segundo lugar, en los adultos rítmicos diarios y reabsorción de calcio bajo, incluso, ¿no? La calcitonina reduce la velocidad de absorción y el efecto sobre la concentración seguirá siendo prácticamente escaso gracias al efecto muy lento con respecto a la pendiente tan marcada que tiene la paratormona con respecto a los niveles de calcio.
¿no? Por eso les decía yo que si bien es cierto la calcitonina es una ayuda, más bien es un coadyuvante y es una ayuda prácticamente, pero no es un efecto definitivo sobre los niveles de calcio. Entonces, otra vez acuérdense, el principal regulador del calcio iónico es la ausencia o la presencia de hormona, algo parecido como sucede con la insulina, si ustedes recuerdan, ¿no? Muy bien. No sé si ¿tienen alguna duda hasta el momento, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, muchachos? Bien, y entonces para empezar esta parte de la clase es importante mencionar acerca de que la sangre, a ver, la sangre como tal es considerado un órgano aparte, ¿no? Del cuerpo. ¿Por qué? Porque tiene en él toda una serie de componentes y tejidos propios que si bien es cierto están unidos a un componente líquido, a diferencia de los demás órganos que básicamente son un componente sólido, ¿no? La sangre como tal es un órgano. Por eso, por ejemplo, el hecho de transfundir sangre a una persona cuando lo requiere, por ejemplo, en una anemia severa, en un sangrado activo, estamos hablando prácticamente a buena cuenta casi de un trasplante de órganos, porque estamos pasando un órgano o una parte de un órgano hacia otra persona, solamente que este tiene un componente líquido de por medio, ¿no? Pero como tal es prácticamente la transfusión es prácticamente como una especie de trasplante de órgano, ¿no? Entonces, la sangre es un tejido conectivo especial, se encuentra básicamente en estado líquido, cohesiona con los demás tejidos del organismo y básicamente da soportes a la estructura, ¿no? Ustedes van a ver el tejido hematopoyético, el tejido sanguíneo es básicamente un tejido líquido que está no solamente en el interior de los vasos sanguíneos grandes que recorren todo nuestro cuerpo, sino también está formando parte de todos los vasos sanguíneos pequeños que perfunden en cada uno de nuestros tejidos y que tienen como función llevar a las células de la sangre, ¿no? Eritrocitos y por lo tanto llevar oxígeno hacia los diferentes tejidos disponibles para que estos puedan ser utilizados en sus diferentes funciones para poder obtener energía, ¿no? Porque como ya hemos aprendido en metabolismo energético, el fin de llevar oxígeno y en respiratorio también es básicamente para poder obtener energía. Entonces, y que las células de nuestro cuerpo realicen pues las funciones que tienen que ser, ¿no? Entonces, las características de la sangre son, como ustedes ya saben, seguramente, es un color rojo, característico, rojo vinoso, un poquito más vinoso y oscuro, casi borgoña en el caso del tejido venoso y un poquito más rojo intenso cuando hablamos de la sangre arterial, ¿no? Posee una viscosidad, ¿no? Mayor al agua, por eso que ustedes pueden ver que la sangre tiende a deslizarse mucho más lentamente comparado al de el agua, ¿no? Casi 3,5 a 5 veces más. Tiene un pH promedio de 7,4 y este es el pH al que habitualmente coinciden todas las células, ¿no? El plasma es el pH, tiene que tener el pH al cual funciona la mayoría de las células, que es 7,35 a 7,45, ¿no? Cuando vemos la composición de la sangre, vemos que 55% le corresponde al plasma y 45% a las células sanguíneas. ¿Y cómo podemos observar eso? Por ejemplo, ustedes van a ver, y esto es una práctica que inclusive se hace mucho cuando ustedes terminen eh, la parte de prácticas médicas y finalmente el internado van a ir el Estado para poder tú trabajar ya sea en el Seguro Social, en el MINSA o alguna entidad del Estado en general, tú requieres de pasar previamente por algo que se llama el SERUM, el cual es básicamente la práctica médica como tal para en los servicios rurales marginales más alejados, ¿no?
Dentro de lo que se hace, una de las cosas que a veces se hace, bueno, ahora ya no tanto, es una prueba con capilares que son unos tubitos muy delgaditos a través de los cuales uno deja deslizar una gota. Y esa gota de sangre, vamos a ver que la intentamos llenar un poco de todo el capilar y van a ver ustedes que después de más o menos media hora, 40 minutos, el componente sanguíneo se ha dividido en dos partes, donde, ¿no? En la parte más roja que se anida va a ser el hematocrito y la parte más hacia arriba, menos densa y por lo tanto menos pesada, será el plasma, ¿no? Entonces, clásicamente el componente de celular, ustedes van a ver que se deposita hacia la parte más roja, va a ser conocida como las células sanguíneas, más conocido como el hematocrito, el cual constituye el 45%. Y este hematocrito es 99% eritrocitos y leucocitos en plaqueta en menos de 1 el 1%, ¿no? O sea que en realidad decir hemoglobina y hematocrito no es lo mismo, es prácticamente igual, sí, porque el 99% del hematocrito es eritrocitos, pero no es en general igual, ¿no? Miren ustedes, los elementos formes son los eritrocitos, los leucocitos, las plaquetas. De cada uno de ellos nos vamos a encargar en las diferentes partes de hematología. Hoy nos vamos a evocar básicamente del eritrocito, pero además de ello está el plasma, ¿no? El plasma que es el componente acuoso, que es el suero, el agua llena y rica en electrolitos y proteínas, ¿no? Es importante mencionar, no es lo mismo plasma que suero. El plasma es el componente iónico, acuoso y proteico en el que están nadando los elementos formes, o sea, los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. Y el suero es el plasma que no tiene proteínas, ¿no? O sea, básicamente agua, electrolitos y algunos otros componentes que no tienen proteínas en su interior. El plasma tiene componentes inorgánicos que tienen la finalidad de, por ejemplo, el mantenimiento del pH, y entonces ahí tendremos a los amortiguadores. ¿Se acuerdan ustedes de los amortiguadores que habíamos hablado? ¿Sí? Estos amortiguadores, estos amortiguadores, ¿no? Estos amortiguadores, como ustedes pueden ver ahí, ¿no? Tienen, por ejemplo, fosfatos, bicarbonato, hemoglobina, ¿no? Hemoglobina, eh, muy bien, perdón, hemoglobina, ¿no? Y que son los encargados de mantener, ¿no? Mantener el, los niveles adecuados de concentraciones de hidrogeniones, ¿no? Entonces, ellos mantienen pues una osmolaridad que es más o menos de 280 a 300 milosmoles por kilo de agua, con gases en su interior que incluyen el CO2, el oxígeno, el nitrógeno y todo ello, ¿no? Y el otro componente muy importante es el componente proteico, ¿no? O sea, las proteínas que hay en el suero, o mejor dicho, en el plasma, ¿no? Porque el suero ya no es proteínas en su interior, ¿no? Entonces, ustedes van a ver acá que las proteínas que podemos encontrar en la sangre disueltas son varias y tienen funciones. Una de las principales es la función, la presión oncótica, ¿no? Ustedes recuerdan cuando hablamos de nefro y hablamos de cardio, que uno de los componentes importantes para mantener adecuadamente el agua en el interior es la presión negativa ejercida por las proteínas, la carga negativa de las proteínas, ¿no? Y esa presión negativa generada por las proteínas se conocía como presión oncótica y era la que mantenía el agua en el interior del vaso sanguíneo, ¿no? Entonces, otra de los componentes principales es, por ejemplo, amortiguar el pH, como es en el caso de la hemoglobina, que funciona como una especie de buffer, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hemos visto componente ácido-base? Hemos visto que mediante el transporte de oxígeno y CO2, la hemoglobina sirve momentáneamente como un buffer de hidrogeniones. El transporte de sustancias, porque como hemos visto en hormonas, las hormonas regularmente no pueden andar solas en sangre, sino que requieren de ser transportadas por un carrito, que muchas veces es una proteína. A veces es la albúmina,
a veces son proteínas especiales transportadoras, por ejemplo, de cortisol, de gonadotropinas o de esteroideas, ¿no? Coagulación, como vamos a ver en la siguiente clase, que hay un grupo específico de proteínas encargadas de formar un tapón para evitar la pérdida sanguínea cuando hay laceración del endotelio, y la inmunidad, pues, ¿no? O sea, en realidad, cuando hablamos de la inmunidad, hablamos de una gran cantidad de funciones, incluido básicamente componente celular, pero la inmunidad tiene dentro de sus componentes proteínas sintetizadas por los linfocitos, por los leucocitos, por los neutrófilos, que promueven un adecuado mantenimiento, ¿no? Un adecuado mantenimiento de la. No se escucha, doctor. Doctor, no se le escucha. Doctor, no se está escuchando. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Ya. Entonces, como les decía, el proteinograma electroforético es una prueba donde ustedes hacen correr a las proteínas de la sangre, ¿no? De acuerdo a carga positiva o negativa, ¿no? Mediante un método especial, se llama la electroforesis, mediante el cual las proteínas más pesadas y con mayor concentración correrán hacia el lado positivo y otras se tenderán a quedar en el interludio entre positivo y negativo, ¿no? Entonces, de este punto nació de que las proteínas del plasma en un proteinograma electroforético estaban agrupadas de acuerdo al peso. Y ustedes miren, si se fijan, el principal pico más alto de acuerdo al peso y a la composición es solamente este pico le compete a la albúmina, ¿no? A la albúmina. Y los siguientes picos que se pueden observar en una persona, les hemos puesto nombres de acuerdo a letras griegas, que son alfa 1, alfa 2, beta y gamma. Las proteínas gamma corresponden a los anticuerpos de una persona, o sea, las proteínas sintetizadas por las células plasmáticas o células B, ¿no? Por eso es que hablar de un pico en gamma, hablamos de un pico de los anticuerpos a buena cuenta. Y las proteínas alfa y
beta corresponden a todas las otras proteínas que no son albúmina. Entonces, vamos a ver ustedes acá, que aquí tenemos, por ejemplo, varias proteínas. Tenemos, por ejemplo, las antiproteasas, ¿no? Que corresponden a las antiquimiotripsina. ¿Se acuerdan ustedes, no? A la antiquimiotripsina que rivaliza la quimiotripsina del páncreas. La alfa-antitripsina, también se acuerdan de ella. La alfa-macroglobulina, la antitrombina, que es parte del perfil de la coagulación, como vamos a hablar en la siguiente clase. Muy bien, las pruebas de la coagulación, las enzimas, como son la función en la sangre, por ejemplo, factores de coagulación, colinesterasas, ¿no? Las hormonas, como son la eritropoyetina, la defensa inmunitaria, que incluye inmunoglobulinas, proteínas del complemento, beta 2 macroglobulina, la participación de respuestas inflamatorias, ¿no? Como son las proteínas C reactiva, ¿no? La alfa-glucoproteína acidasa, ¿no? Las proteínas oncofetales como fetoproteína, transportes, miren, ustedes hemos hablado de que la albúmina sirve de transporte a una gran cantidad de componentes de la sangre, electrolitos, etcétera, pero también cuando hemos hablado de hormonas, hemos hablado de otras o proteínas que transportan específicamente esa hormona. Por ejemplo, miren, a la albúmina, ¿quién transporta? La bilirrubina, a los ácidos grasos libres, al calcio, al cobre, al zinc, a los esteroides y otras hormonas, pero en menor grado, ¿no? Por ejemplo, el cortisol se unía en mayor grado no a la albúmina, ¿a quién? A la globulina de neurona cortisol, la corticoide, que es la transcortina, la aptoglobina, que transporta a la hemoglobina extracorpuscular, es decir, la hemoglobina que ha salido del glóbulo rojo producto de la destrucción o del agotamiento del eritrocito, ¿no? Esta nosotros, por ejemplo, la utilizamos para saber si hay hemólisis, o sea, si ha habido una destrucción muy marcada de eritrocitos, por ejemplo, de origen autoinmune, ¿no? Las lipoproteínas, la hemopexina, ¿no? Que esta más bien transporta al grupo M, que es una parte específica del glóbulo de la hemoglobina, la proteína de unión a retinol, que también la hemos visto cuando hemos hablado de fisiología óptica, globulina de unión a la hormona sexual, que es la que se une a la testosterona, al estradiol, la globulina de hormona tiroidea, que es o la tiroglobulina, que le dicen, ¿no? Que es la que se une a las hormonas tiroideas, la transferrina, que transporta el hierro, la transferetina, ¿no? Que es antes conocida como albúmina, se une a T4, ¿no? Etcétera. Entonces, son varias, pues, los componentes proteicos que hay en su haber y que es importante conocerlos. ¿Cuáles son las funciones principales de la sangre? ¿No? Perdón, disculpe un momentito.
Perdón, chicos, disculpen, continuamos, sino es que llaman a veces del hospital y... Muy bien, entonces, miren ustedes, acá tienen las funciones principales de la sangre, vean ustedes el transporte de oxígeno, eso ya no los tengo que repetir, ya lo hemos visto, en todo un amplio capítulo, la nutrición, porque todos los elementos del transporte de sangre, los elementos de transporte de ácidos grasos libres, la excreción, por ejemplo, ¿no? De desechos metabólicos. ¿Quién lleva hasta el riñón los elementos que se van a desechar? Pues la sangre, ¿no? El mantenimiento de equilibrio ácido-base, el equilibrio del agua, la temperatura corporal, el transporte de hormonas. Entonces, todas estas son varias, e inclusive podríamos hablar más, ¿no? Pero aquí hemos tratado de englomerar las principales funciones de la sangre. Bien, y entonces hay algo que es una prueba que todos los médicos pedimos, ¿no? Que es lo básico que pedimos siempre cuando queremos saber si un paciente está con una infección severa o que la hemoglobina. ¿Qué pedimos? ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe? Eso que te hacen a veces leer a ti como pregrado, te dicen, tú que eres saber este médico, ya vas a ser médico, a ver, cómo están mis exámenes? Y te muestran este de aquí. ¿Cómo se llama esa prueba donde aparecen un montón de células y un recuento total de cada una, cuántos hay, más o menos? ¿Cómo se llama esa prueba? El hemograma. Hemograma. El Ah, hemograma. Hemograma. Entonces, para que tú como médico, y eso es algo que todos los médicos saben, ya, aunque sea por ósmosis te va a entrar, es que, ¿cómo se llama? Es el hemograma, tienes que saber los valores normales, ¿no? Y tienes que saber que, por ejemplo, los glóbulos rojos están en más o menos entre 3 a 4 millones de células por decilitro, ¿no? Que las plaquetas están entre 150 a 400.000, que los glóbulos blancos más conocidos ahora como leucocitos, ustedes los van a conocer como de 4.000 a 11.000, ¿no? De hecho, ustedes van a hablar de trombocitosis o trombocitopenia si está menos de 150.000, o trombocitosis está más de 450, de leucocitosis si estamos más de 12.000, de 13.000, ¿no? Etcétera. ¿Y de dónde provienen? Pues provienen de una célula madre hematopoyética. ¿Qué es eso, doctor? Ya. ¿Te acuerdas que hablamos que embriológicamente hay muchas células que viajan desde una estructura que se llama el saco vitelino, ¿sí? Hasta el embrión, ¿verdad? Esas células son la célula madre hematopoyética. Esa célula madre hematopoyética es una célula que tiene la particularidad de poder transformarse en cualquier tipo de célula. Es como una célula que está preformada para cualquier tipo de órgano, pero específicamente las principales, ¿no? Eh, y además está la célula madre, ¿no? Que se sintetiza en varios. Y de hecho, por ejemplo, es punto principal para la ciencia porque queremos igual seguir viendo de qué forma se pueden utilizar esas llamadas células madre para poder, por ejemplo, ayudarnos en la terapia de enfermedades degenerativas, ¿no? En las cuales, dentro de otras cosas, ¿no? Dentro de otras cosas, aparece pues la posibilidad de regenerar órganos que ya no se pueden, ¿no? Entonces, miren ustedes, la célula hematopoyética madre se transforma en el progenitor mieloide común, en la célula progenitor linfoide. La célula progenitor mieloide se transforma en el mieloblasto, en el megacariocito y en el eritroblasto. Y el linfoide, pues en los linfocitos, que eso vamos a verlos en otra clase, ¿no? El megacariocito, que es el que se divide en múltiples células anucleadas, conocidas como las plaquetas, y el mieloblasto, que da pues a las células que son nucleadas y que forman parte de la inmunidad, que vamos a también hablar de ello solo en otro capítulo aparte. El eritroblasto, que tiene toda una serie de procesos que van desde el reticulocito, desde el eritroblasto hasta múltiples formas, hasta llegar al reticulocito, que es prácticamente el eritrocito más joven, ¿no? Es como el eritrocito bebé, pequeño, niño, que está a punto de salir a la periferia de la sangre y en el eritrocito, ¿no? Muy bien. ¿Y qué es el eritrocito? Que va a ser la estrella del día de hoy, es la función más importante, es el transporte de hemoglobina, ¿no? Eso ya hemos aprendido hasta el cansancio en todas las clases. Y no solamente ellos, sino que hemos visto que también se encarga de la conversión del bicarbonato en CO2 a través de la anhidrasa carbónica,
que además esta proteína es un amortiguador ácido base muy importante en la mayoría de ellas, ¿no? Además, hay algo típico que eso siempre nos vamos a acordar. El eritrocito es una célula especial que es muy flexible, porque es una célula que no tiene núcleo, que prácticamente tiene la hemoglobina en su interior y algunas organelas, y que se caracteriza porque vive aproximadamente en promedio 120 días, ¿no? Entonces, un eritrocito, ¿cuánto dura vivo? 120 días, doctor. Entonces, hay enfermedades que pueden disminuir la vida del eritrocito de 120 a 50, 70 días, por ejemplo, ¿no? O más bien pueden alterar su forma, ¿no? Ahora, tú dirás, doctor, ¿y por qué tiene esta forma el eritrocito? Es simple. Primero, porque como no tiene núcleo, adentro pues no tiene alguna masa que en el interior ocupe espacio. Y dos, porque esta deformidad del eritrocito, cuando uno lo ve de manera de perfil, le permite al eritrocito poder amoldarse entre los capilares más pequeños. Si ustedes recuerdan alguna de las primeras partes de la clase cuando hablamos de la hematosis, ¿se acuerdan que habíamos dicho que los capilares pulmonares se caracterizan por tener un radio menor al del radio del eritrocito, que es más o menos 7.5 micrómetros? Y que esto hacía que el eritrocito tuviera que pegarse, así aplastarse muy bien y aplagarse en el interior, ¿no? Del eritrocito, del capilar, y que esto era básicamente y ayudaba, la naturaleza, miren, es tan perfecta, que esto ayudaba a que el transporte del oxígeno desde el alveolo hasta el traspaso de la membrana del eritrocito fuera sumamente rápido, ya que están tan pegados, no tiene que cruzar una distancia tan grande. ¿Qué es la hematocateresis, doctores? La hematocateresis es el proceso mediante el cual el eritrocito que ya está por envejecer se va hacia un órgano que se encarga de depurarlo. ¿Cuál es el órgano que se encarga de atrapar los eritrocitos viejos y eliminarlos? ¿Alguien sabe? ¿Qué hace El la vaso. hematocateresis? ¿Quién es? Basta, doctores. El vaso. Muy bien, es el vaso. El vaso, por eso es que el vaso es un órgano lleno de sangre, ¿no? ¿Por qué? Porque él es el que hace la hematocateresis. ¿Quiénes pueden producir hemólisis del eritrocito? La temperatura, los detergentes, los desbalances de osmolaridad. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos de que la solución isotónica, hipertónica? Ya, muy bien, ahí está. Los eritrocitos tienen una capacidad de concentrar hemoglobina de 34 gramos por cada 100 mililitros de célula, ¿no? Pero cuando la formación de hemoglobina es deficiente, el porcentaje de hemoglobina en las células puede reducirse muy por debajo de este valor. El hematocrito, que es el porcentaje de sangre en células, normalmente es 40-45%, ya lo hemos visto. En los hombres, la concentración media de hemoglobina es más o menos 15 gramos y en la mujer es 14 gramos. ¿Por qué razones? Ya lo hemos visto, hormonal, pero también porque en la mujer en edad fértil, acuérdense ustedes que ella tiene una pérdida mensual normal de hemoglobina, ¿no? Entonces, cada gramo de hemoglobina pura es capaz de combinarse con 1.34 mililitros de oxígeno. Eso también lo hemos visto ya en respiratorio, ¿no? Hay algunas propiedades características de la membrana del eritrocito, y es que el eritrocito es una célula que se caracteriza por ser anaerobia. ¿Cómo? Eso quiere decir que solo puede utilizar el oxígeno, ¿no? O mejor dicho, que solo puede utilizar la energía por medio de la glucólisis, ¿no? ¿Por qué? Porque carece de mitocondrias. Al carecer de mitocondrias, paradójicamente, a pesar de que es él el transportador del oxígeno, no lo puede utilizar, ¿no? Entonces, se explica más o menos que el 2% de la proteína del membrana es ese transportador de glucosa, que es el GLUT1, ¿no? Muestra una especificidad para la glucosa y las dehexosas, transporta aproximadamente el 75% de la concentración fisiológica de glucosa, es un miembro de la familia de transportadores de glucosa homólogo, no depende de la insulina. Miren, esa es otra característica. El eritrocito no necesita de la insulina para hacer pasar a la glucosa en su interior, ¿no? Es básicamente un transportador independiente. Además, está insertado en lisosomas artificiales, tiene 12 segmentos glucoidales y funciona para generar un poro con compuerta de membrana para permitir el paso de glucosa hacia el interior, ¿no? Otra característica importante del metabolismo del eritrocito, porque esto es importante, si el eritrocito no tiene mitocondrias y si no puede hacer eso, entonces básicamente ¿de qué depende para obtener ATP?
¿De qué depende? De la glucólisis. Y yo me acuerdo, a ver, el doctor Álvaro me explicó un poco de bioquímica. ¿Cuántas moléculas de ATP se obtienen por cada glucólisis? De 36 a ¿Cuántas? 38. 36. Perdón, ¿me escuchó? ¿Qué De dice? 36 a 38. 36. De 36 a 38, muertos. ¿Cómo la glucólisis va a producir de 36 a 38? No, chicos, a ver, eso es cuando hay cadena transportadora de electrones. La glucólisis, solo la glucólisis, ¿cuántas moléculas de ATP genera? ¿Dos ATPs? Dos moléculas de ATP. Acuérdense, por eso les decía, acuérdense que yo les dije que el metabolismo aeróbico es por lejos mucho más anaeróbico. Porque el anaeróbico solamente produce por glicólisis dos moléculas nada más, muy por debajo de lo que habitualmente produce, ¿no? Entonces el eritrocito depende mucho de glucosa como su fuente de energía. Claro, pues, si el pobre solamente puede hacer glucólisis, entonces obviamente que si no le damos glucosa, ¿qué pasará? El pobrecito no podrá obtener energía, ¿no? Dado que los eritrocitos carecen de mitocondrias, no hay producción de ATP por fosforilación oxidativa, tiene diversos transportadores para el equilibrio iónico y agua, y produce un producto de la glucólisis, produce una molécula que se llama el 2,3 bifosfoglicerato, que proviene de la glucólisis, ¿no? Pero además, si yo me acuerdo, el 2,3 bifosfoglicerato es un regulador de qué cosa, ¿se acuerdan ustedes? De la curva de disociación de la hemoglobina, ¿se acuerdan? Que hablábamos que los reguladores de la curva de disociación de hemoglobina era la temperatura, el pH, el PCO2 y el otro era el 2,3 bifosfoglicerato, ¿ves? Pues tienen que acordarse, hay varias cosas que hemos visto ya en los anteriores capítulos de fisiología. Y vamos a ver que utiliza la vía de las pentosas para movilizar alrededor del 5 a 10% de la glucosa y produce NADH, ¿no? ¿Qué otras funciones tienen? Mire, tienen al glutatión reducido, que es importante para el metabolismo del eritrocito. ¿Para qué? Para disminuir la producción de radicales libres. ¿Qué más? El hierro de la hemoglobina debe mantenerse en estado ferroso. La hemoglobina, que vamos a verla en un momento, debe mantener en estado ferroso el hierro para poder mantenerlo en su interior, ¿no? El eritrocito no produce lo que es almacenamiento de glucógeno, por lo que no puede transformarlo en un almacén a la glucosa que va adquiriendo, sino que rápidamente la va utilizando como fuente de energía. Además, tiene ciertas enzimas del nucleótido, es decir, adenosina deaminasa, pirimidina, adenilsilasa, ¿no? Y que son importantes para la producción de la membrana, etcétera, ¿no? Entonces, cuando los eritrocitos llegan al final del lapso de su vida, la globina degradada a aminoácidos, es decir, la proteína que forma la hemoglobina, el hierro es liberado desde el grupo M, que vamos a ver qué cosa es, y finalmente es reutilizado para que el vaso captura todos los componentes del eritrocito, ¿no? Lo destruye, sí es cierto, pero reutiliza lo que puede reutilizar, las proteínas, el grupo M, puede reutilizar el hierro, ¿no? Si no, imagínense, todo el tiempo estaría destruyendo y tuviéramos que andar comiendo cada vez más hierro, ¿no? Entonces, todo eso, el cuerpo rápidamente lo reutiliza. El cuerpo es un muy buen ahorrador. Un componente importante, miren ustedes, acá tienen todos los componentes proteicos de la membrana eritrocitaria, ¿no? Las proteínas, la espectrina, la niquinina, la actinina, todas ellas son importantes porque mantienen la indemnicidad de la membrana del eritrocito y lo mantienen estable, ¿no? Cuando alguna de ellas falta, no está presente, entonces la probabilidad de la lisis de este eritrocito es grande y por lo tanto la ruptura y la pérdida del interior, ¿no? Como sucede, por ejemplo, en la esferocitosis, que es una enfermedad congénita con una anemia hemolítica, producto de un eritrocito que tiene alteraciones en el citoesqueleto por la alfa-espectrina, que finalmente da como resultado eritrocitos esferoidales, ¿no? Que se rompen fácilmente en el interior del tracto sanguíneo. ¿Dónde se producen? Bueno, pues la producción principal, miren ustedes, ¿dónde se producen? Primero en el saco vitelino, en los primeros hasta el tercer mes de gestación. Desde el tercer hasta el octavo mes de gestación, el saco vitelino que ya no existe comienza a tomar la batuta el hígado y el vaso. Y a partir de él,
¿no? A partir ya desde las 7 semanas de gestación para adelante de lo que le resta de vida, ya se ha formado en el interior de los huesos un parénquima que tiene a las células erimatopoyéticas derivadas del saco vitelino, que se van a quedar prácticamente para siempre en el interior del hueso y eso se llama médula ósea. Entonces, así es la forma de producción del eritrocito. Hay que recordarlo, ¿ya? Y a partir de allí van a ver en todos los huesos. En todos los huesos, doctor, sí, todos los huesos, sobre todo los huesos largos y los huesos planos. Sin embargo, conforme vamos llegando a la senescencia de la vida, algunos huesos comienzan a transformar la médula ósea roja en médula ósea amarilla, ya no funcionante. Y básicamente solamente algunos huesos finalmente se quedan con capacidad de celularidad, o sea, de formación de médula ósea. ¿Quiénes son esos? Miren ustedes, en las primeras etapas y más jóvenes de la vida, es el fémur, la tibia, los huesos largos, los que tienen la batuta de la formación del eritrocito. Pero conforme ya yo me acerco a más etapas de la vida, soy más adulto, ¿no? Ya, por ejemplo, yo estoy por acá más o menos, ¿no? Ya estoy en los 35 años, ya a mí, ya mi fémur y tibia ya no son pues los productores de hemo, ¿no? Pero ustedes que todavía deben estar entre los 20, ¿no? Entre los 20, 20 y tantos, otros seguramente ya estarán igual que yo, ¿no? Entonces, todavía por ahí algo de fémur y tibia. Ya los adolescentes, todo ellos sí, fémur y tibia son productores. Miren ustedes, ¿quiénes son los otros órganos que sí tienen? Las vértebras, el esternón, ¿no? Y las caderas, las caderas. Por eso es que cuando el hematólogo, por ejemplo, quiere hacer el estudio de la médula ósea, no se va a ir a buscar al fémur, no se va a ir a buscar a la tibia. ¿Dónde lo hace? En el esternón, ¿no? Una agujaza tremenda que la mete ahí al esternón o las caderas, ¿no? Las caderas mediante el isquio. Las células precursoras hematopoyéticas, yo ya les dije, hay factores inductores, proteínas, y eso es para que ustedes lo lean, ¿no? Ya esto, como les he dicho yo, las clases teóricas no se trata de repetirles lo que van a encontrar en el libro, sino explicarles lo que ustedes van a leer, ¿no? Y esas células hematopoyéticas precursoras son importantes porque son actualmente un punto de estudio, bueno, no actualmente, ya desde antes, ¿no? De poder estudiarlas y poder tratar así las enfermedades no degenerativas, ¿no? Por ejemplo, entre ellas el Alzheimer. Para mí, los nefrólogos, la enfermedad renal crónica, ¿no? Tan importante. Riñón que se pierde, riñón que no se recupera. Entonces, por ejemplo, para nosotros sería algo fundamental encontrar una terapia donde podamos restablecer nefronas perdidas. El paciente que pierde nefronas es un paciente que se queda en diálisis, ¿no? Hasta que se trasplante. Bueno, entonces miren, ahí están los estadios de maduración del eritrocito. Son abundantes desde el proeritroblasto, el eritroblasto basófilo, el eritroblasto policromado, el eritroblasto ortocromático, el reticulocito. Este es el que ustedes van a ver en sangre en menos del 2%, ¿no? Porque generalmente este reticulocito es como que un preeritrocito ya casi formado con algo remanentes de núcleo muy pequeño, pero que marca lo que es una regeneración del eritrocito, ¿no? Cuando, por ejemplo, este lo encontramos muy elevado, estamos ante un proceso donde el eritrocito se está muriendo rápidamente en sangre, ¿no? Nosotros le decimos anemia regenerativa cuando tiene reticulocitosis. ¿Y cuál es la hormona que genera? Miren, en este contexto de la célula hematopoyética, el paso de célula hematopoyética al proeritroblasto y finalmente a eritroblasto depende de una hormona sintetizada por la célula del túbulo contorneado proximal y las células intersticiales que se llama la eritropoyetina. Y esa eritropoyetina estimula esa maduración del eritrocito proeritroblasto. Por eso, si yo tengo un montón de hierro y tengo harta proteína, no, perdón,
Muy bien, perdón. Entonces, como les decía, ¿no? Como les decía, la eritropoyetina es la hormona que estimula la síntesis de glóbulos rojos, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, algo característico es un paciente con enfermedad renal crónica es que tiene anemia, ¿no? Y requerimos, nosotros los nefrólogos le damos la eritropoyetina en ampollas especial para que recupere la hemoglobina perdida. Y algo importante es que el principal factor inductor para la eritropoyetina es la hipoxia. O sea que cuando una persona tiene niveles bajos de hemoglobina, genera secundariamente niveles bajos de presión parcial de oxígeno que desencadenan la respuesta de un factor inducido a hipoxia tipo alfa, que es el que ustedes pueden ver acá, y que genera que en el gen de la expresor de la eritropoyetina se genere mayor eritropoyetina. Y esa eritropoyetina finalmente sintetizada por el riñón genera que haya una mayor síntesis de eritrocitos. Otro componente importante a tomar en cuenta es el tiempo que se demora, ¿no? Los eritrocitos que aparecen de la eritropoyetina aparecen más o menos 5 a 7 días después de la inducción de la eritropoyetina. ¿Por qué? Porque este proceso de maduración demora. Entonces, por ejemplo, ustedes habrán visto, ¿no? De repente aquí hay personas que son testigos de Jehová y que obviamente no pueden recibir transfusión sanguínea, ¿no? Pero dentro de ellos lo que dicen ellos es, por ejemplo, no hay que darle eritropoyetina. Claro, se le puede dar eritropoyetina para que ellos mismos estimulen glóbulos rojos, pero eso no va a ser inmediato, se va a demorar. Nosotros mismos, los nefrólogos que utilizamos eritropoyetina, vemos el resultado en hemoglobina 100 a partir de las 2 semanas. O sea, no es algo inmediato, ¿no? Pero siempre es importante explicarlo para que lo sepan el paciente, ¿no? Otro efecto importante para el control de la sangre es, por ejemplo, la cianocobalamina, que es la vitamina B12 y el ácido fólico. Ya en realidad la forma de metabolismo lo hemos visto ya en gastropatía, en gastrofisiología, pero para recordar hay que ver que la vitamina B12 requiere de un transportador específico que se llama el factor intrínseco, que este es sintetizado por las células parietales del estómago y que una vez que se une la vitamina B12 requiere de ese transporte para ser absorbido por las células del ilion, ¿no? Y inmediatamente pasar. Y el ácido fólico, ¿no? Que tiene su transportador específico a nivel del eritrocito y que ambos, mediante la creación de material genético, DNA, o sea, de ácido desoxirribonucleico, generan que haya mayor eritrocito. Cuando hay déficit de las dos vitaminas, se puede producir también anemia, producto de que el eritrocito puede tener eritropoyetina, puede llegar a tener de repente hemoglobina, pero si es que no hay estos, pues entonces habrá problemas para la síntesis de un eritrocito, ¿no? La hemoglobina, ustedes ya saben que es una proteína fundamental. Lo que vamos a ver acá en hematología es cómo se forma. Miren ustedes. La síntesis de hemoglobina, que comienza en el proeritroblasto, continúa incluso hasta el reticulocito, proviene formando dos mínimas cantidades de hemoglobina durante otro día, más o menos hasta que se convierte en un eritrocito maduro. ¿Cómo se obtiene la síntesis de hemoglobina? La succinilcoenzima A, ¿no? Que viene del ciclo de Krebs, se une a una molécula de glicina para formar una molécula pirrólica. O sea, miren, succinilcoenzima A se une a dos moléculas de glicina y esas dos moléculas de glicina más las dos moléculas de succinilcoenzima A se llama como el pirrol, la molécula del pirrol. 4 moléculas de pirrol se van a unir a su vez para formar una molécula que se llama la protoporfirina 9. Entonces, 4 moléculas de este pirrol, de este anillo pirrólico casi, se van a formar lo que se conoce como la protoporfirina 9. Y a su vez se va a combinar con la molécula de hierro, ¿no? Y va a formar una molécula que se llama la molécula hemo. Entonces, por lo tanto, las 4 moléculas pirrólicas que se llaman protoporfirina 9 más la molécula de hierro con una valencia de 2 más, se transforman en el grupo hemo. La unión del grupo hemo
hacia un polipéptido se llama la cadena de hemoglobina alfa o beta. ¿Por qué? ¿De qué va a depender? Del tipo de cadena polipeptídica al que se une, si es alfa o beta. Entonces, 2 cadenas alfa más 2 cadenas beta unidas a este cada uno con una molécula, con un grupo hemo, todo eso, doctores, se llama la hemoglobina, específicamente un tipo de hemoglobina que es la hemoglobina A. ¿Cómo que un tipo? Claro, doctor, porque hay varios tipos de hemoglobina. Dependiendo de qué tipo de cadena, puede ser hasta una cadena gamma, ¿no? Pueden transformarse en hemoglobina F, que es la hemoglobina fetal, etcétera. Pero la hemoglobina predominante y responsable de las funciones es la hemoglobina alfa, ¿no? Que es esa que ustedes ven acá. Está formada por 2 cadenas alfa y por 2 cadenas beta. ¿Sí? Miren, acá está el polipeptídico tetrapirrólico, que está unido a una cadena, a una molécula de ferroso, ¿no? La cadena de la hemoglobina, yo ya les he explicado esto en respiratorio, hemos visto en qué consiste la curva de disociación de la hemoglobina. Acuérdense que mientras mayor presión parcial de oxígeno encontramos, mayor porcentaje de saturación de la hemoglobina existe, y que esta curva de disociación de la hemoglobina, la afinidad, se puede desplazar o a la derecha o a la izquierda, dependiendo de algunos elementos, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuáles eran? La temperatura, el pH, el PCO2 y el 2,3 bifosfoglicerato, ¿no? ¿Dónde hay? En el eritrocito. Ya ven ustedes toda la fisiología perfecta. ¿Cuál es el metabolismo del hierro? ¿Cómo así se metaboliza, doctores? Bueno, hay que recordar, ¿no? Que la hemoglobina, el hierro viene básicamente de la dieta, ¿no? El hierro es absorbido por el tracto gastrointestinal y se va hacia el plasma. Una vez en el plasma se transporta en su transportador proteico. ¿Cuál es? La transferrina, ¿no? La transferrina. La transferrina entonces es el carrito proteico que lleva el hierro. ¿A dónde lo lleva? A los tejidos de depósito. ¿Y dónde están, doctora? Puede llevarlo a los tejidos, ¿no? Y los libera como hierro libre. Y una vez en los tejidos, el hierro libre se puede unir o a grupo hemo, ¿no? O los da a las enzimas o los transforma en una forma de almacenaje que se llama la ferritina, que es una proteína que lo va a transportar y lo va a almacenar, y en otros tejidos en menor cantidad en una proteína que es la hemosiderina, ¿no? Pero además, el hierro se puede transportar al glóbulo rojo. ¿Por qué? Porque en el glóbulo rojo, que es el que va a sintetizar finalmente también al grupo pirrólico, lo va a transformar en hemoglobina, ¿no? Acuérdense que para necesariamente poder ostentosamente transportar al oxígeno requiere del anillo pirrólico que tiene al hierro en su interior. ¿Qué pasa cuando la hemoglobina ya ha pasado los 120 días eritrocitarios? ¿Qué pasa? Que va a ir al vaso, pues, ¿no? Y en el vaso se va a degradar. Y los macrófagos que están en el interior del vaso van a dejar hierro libre y el anillo pirrólico, ¿se acuerdan ustedes? El anillo que ya no quieren, lo va a transformar ¿en qué cosa? En bilirrubina. Ven ustedes, entonces ahora todo tiene sentido, ¿no? Y la bilirrubina va a pasar, ya les expliqué ya al hígado, etcétera, eso lo hemos visto en gastro, ¿sí? Entonces, las pérdidas van más o menos diarias entre un 0,7 miligramos de hierro, ¿no? Y se dice que excretamos 0,6 miligramos de hierro al día más o menos, ¿no? Y en la mujer puede llegar a ser más porque obviamente ella pues tiene sangrado, ¿no? Y esos sangrados mensuales pues pasan factura. Entonces, por lo tanto, evidentemente los requerimientos de hierro son un poco mayor con respecto al de los demás. Y allí tiene la distribución del hierro, cómo está, la transferrina, la mioglobina. ¿Qué es la mioglobina? La mioglobina es una proteína especial que solamente se une a una cadena de globulina, ¿no? A diferencia de la hemoglobina que tiene 4 cadenas, que tiene una gran afinidad al hierro y una gran afinidad al oxígeno, pero no lo deja, ¿no? ¿Dónde encontramos la mioglobina? Mioglobina, ¿dónde? En el músculo, pues, ¿no?
¿Y cómo se transforma? Pues acuérdense, miren, en el tracto gastrointestinal, una vez en el tracto gastrointestinal, el hierro férrico se transforma en hierro ferroso, el hierro ferroso, gracias al transportador de metal divalente DMT1, pasa al interior, que se puede unir a la ferritina del interior del enterocito, y gracias a la ferroportina, este se transporta acá, ¿no? Ahora, la ferroportina, el hierro ferroso, se transforma en férrico gracias a la efaestina, que utiliza el hierro férrico para transportarlo en forma de transferrina, ¿no? Que es el transportador sanguíneo del hierro. Y la ferritina, acuérdense, es el depósito en la célula. Y en algunas células, como por ejemplo el RES, o sea, el sistema retículo endotelial, puede transportarlo en forma de una molécula que es, ¿se acuerdan cómo se llamaba? La otra forma de transformarlo era la hemosiderina, ¿no? Y finalmente, los grupos sanguíneos, hay que recordar que el eritrocito es una célula sanguínea que tiene moléculas en su superficie, moléculas especiales que sirven como que son moléculas que pueden ser recepcionadas o que tienen alguna particularidad, ¿no? Y que se heredan según las leyes de Mendel, ¿no? Y que sirven como antígenos eritrocitarios, ¿no? ¿Por qué antígenos? Porque al no ser detectados por otras por otro cuerpo, ¿no? Rápidamente los detectan como un agente nocivo y lo pueden lisar y lo pueden destruir, ¿no? Esto tiene más una aplicación a nivel médica que en realidad natural, porque obviamente en lo natural no existen las transfusiones sanguíneas, ¿no? Pero sí en la parte médica sirve saberlo porque cuando nosotros hacemos las transfusiones es importante que esas proteínas que están en la superficie eritrocitaria conocerlo y saber el grado de compatibilidad que tiene con las demás moléculas, ¿no? Entonces, en estos grupos existen varios tipos de proteínas, pero los más principales son dos, que son el grupo Retsius y el grupo ABO, que son las proteínas ABO, donde nosotros podemos heredar las proteínas del tipo grupo A, grupo B, podemos tener ambos tipos, o sea, AB, o podemos tener ausencia de estos grupos, en los cuales la ausencia se conoce como el grupo O, ¿no? Entonces acuérdense, son grupo A, grupo B, o podemos tener los dos, grupos AB, o podemos tener grupo O. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, una persona que tiene las proteínas del grupo A, por lo tanto, cuando tú le transfundes a una persona que también tiene grupo A en su sangre, no habrá problema, porque la inmunidad reconocerá al grupo A y no va a haber problema, no lo va a alisar. Ahora, ¿qué pasa cuando yo le transfundo a una persona el grupo B? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar es que esa persona desarrollará anticuerpos contra el grupo B. ¿Por qué? Contra el grupo A. ¿Por qué? Porque la persona receptor es el grupo B y por lo tanto al no reconocer el grupo A desarrollará anticuerpos y podrá hacer hemólisis en alguna oportunidad. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, le transfundo, que yo que soy grupo A, le transfundo a una persona que es grupo AB? Doctor, tiene, pero B también tiene. Y no pasará nada, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que yo le estoy transfundiendo es el grupo A y esa persona sí tiene el grupo A, también tiene el grupo B, pero también tiene el grupo A. Entonces no habrá problema, no habrá anticuerpos. ¿Y qué pasa si yo le transfundo al grupo O? Entonces lo que pasará es que no importa, así yo le transfundo a un grupo A o grupo B, siempre va a formar anticuerpos porque él es grupo O, o sea, no tiene ni A ni B y por lo tanto no reconocerá ni al A ni al B, ¿no? Entonces, bajo ese contexto nacen, por ejemplo, los conceptos de el donador universal, que es el grupo ABO, el grupo AB, ¿no? ¿Por qué el grupo O, perdón, ¿no? ¿Por qué es el donador universal? Porque como no tiene ni A ni B, cualquier sangre lo va a reconocer. ¿Por qué? Porque así tenga el A, no va a haber problema porque él no tiene el A dentro de su superficie, así tenga el B, tampoco va a haber problema porque no tiene B en su superficie, y así el receptor sea O, también igualito, pues no tiene ni A ni O, y él tampoco tendrá ni A ni O, así que no va a haber reconocimiento de anticuerpos. Y de la misma forma, el receptor universal será el grupo AB,
¿no? Aquel que puede recibir cualquier tipo de sangre. ¿Por qué? Porque él tiene tanto A como B. O sea, si le done uno del A, o le done uno del B, o le done uno del O, no va a haber problema, porque todos los antígenos los va a reconocer él, y ninguno va a formar anticuerpos, ¿no? Otro elemento importante a mencionar es el grupo Retsius, el que se conoce como, ustedes han escuchado, ¿no? Dicen AB positivo, AB negativo. ¿Por qué? Porque dicen, ¿no? Si hay el antígeno Retsius, que es una proteína que está en el interior, llamada así por los monos Retsius, ¿no? Cuando está presente, positivo. Cuando no está presente, negativo. Y es importante porque también puede producir anticuerpos. Cuando uno es AB positivo, significa que sí tiene Retsius. Entonces, teóricamente yo sí le debo de pasar a un AB positivo, ¿no? O un A positivo, ¿no? Pero no no le puedo pasar un positivo a un negativo, porque un positivo a un negativo generará que al no encontrar al grupo Retsius, no reconocerlo, lo hemolizará, ¿no? Pero sí puedo pasarle un negativo o un positivo, porque al no tener un grupo Retsius no hay problema, no va a haber encontrar ningún anticuerpo, y si le paso un positivo tampoco va a haber problema, porque positivo con positivo sí lo va a reconocer, ¿no? Bien, además hay otros anticuerpos, pues no más, hay Duffy, el Kiel, ¿no? El Lewis, hay más de otros grupos sanguíneos. Sin embargo, los más importantes y lo que utilizamos en la práctica diaria son el RH, ¿no? Y el grupo ABO. Muy bien, doctores. Hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy con respecto a hematología. Vamos a continuar ya la próxima clase con lo que respecta a perfil de coagulación y finalmente también lo que es inmunidad. ¿Sí? Nos vemos hasta el día jueves.